Hola, hola. A todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este día. Hoy iniciamos un nuevo capítulo del libro que estamos estudiando, el libro de María Alonso Puig, el cual se titula Reinventarse. A todos los que se estén conectando por el momento, sean bienvenidos. A todos los que se conectarán posteriormente, bueno, pues bienvenidos. Los que escuchen la reunión. Hay algunos que me han dejado mensajes que no se pueden conectar totalmente en vivo, pero que ven las sesiones posteriores, o bueno, en horarios diferentes. Así es que bienvenidos, gracias por compartir, y hoy vamos a hablar del capítulo 9. El capítulo 9 se titula Preguntas que sanan y preguntas que enferman. Este capítulo es chiquitito. De hecho, pues creo que es como reafirmar o aclararnos ciertas cosas de lo que hemos visto en algunos capítulos anteriores, pero sobre todo, bueno, haciendo un poquito la semblanza de los capítulos anteriores. Este capítulo nos va a mostrar o nos va a poner en este tipo de posturas sobre las preguntas que nos hacemos ante las situaciones que nos suceden en la vida. Así es que, bueno, este capítulo dice: el cuerpo sigue la mente como la sombra sigue a la substancia. Nuestra identidad impostora, aquella que pretende, que la tomemos por quienes somos en realidad. Si nos hemos identificado con un tipo de personalidad, ya sea depresiva, agresiva, yo creo que hasta cierto punto el comportamiento que tendemos habitual, dice que es necesario que se genere una nueva percepción que anule todo lo anterior. Una personalidad depresiva dice que anula todo lo bello y agradable de la vida, todo aquello que sea luminoso e inspirador, y lo sustituye por lo oscuro y desagradable. Por eso la persona deprimida no ve nada ilusionante, porque su percepción se encarga de teñirlo todo de negro. Y dice, una persona que sufre tanto y que contagia el sufrimiento a todos los que están a su alrededor, necesita abrirse a la posibilidad de que es ella misma, sin saberlo, la que puede estar generando estas emociones disfuncionales. Por lo que necesitamos movernos en dos planos: el de lo que parece que es y el de lo que realmente es. El plano de aquello de lo que somos conscientes y de lo que somos inconscientes. María Alonso Puig nos dice que en algunas partes de la psicología hay, bueno, más bien como en la psiquiatría yo lo he escuchado, hay algo que se llaman el síndrome del impostor, el síndrome de personalidad múltiple, que son ciertas percepciones que tenemos de nosotros mismos. María Alonso Puig lo menciona como una identidad, y creo que muchas de las veces que hemos platicado nosotros anteriormente, nosotros tenemos una percepción de nosotros porque es lo que nos dijeron o lo que nosotros entendimos que somos. Cuando él menciona que cuando una persona se identifica con un tipo de identidad o personalidad, en el análisis de la conducta humana le llamamos personalidad. Cuando tú te identificas con un tipo de personalidad, tú crees que eres eso. Cuando dice aquí que cuando tú te identificas con una personalidad depresiva, entonces no vas a tener la capacidad de ver algunas cosas de forma brillante o luminosa. Cuando tú te identificas con una personalidad, o cuando tú adquieres un comportamiento o una personalidad, como le quieras llamar, agresiva, no tienes la capacidad de tener tolerancia. Entonces, algo que él dice es que necesitamos movernos en dos planos: en lo que es o lo que creemos que es la realidad, y lo que realmente es lo que está sucediendo en nuestro entorno. Aquí María Alonso Puig nos dice que tenemos que empezar a plantearnos este tipo de preguntas. Preguntas que sanan, preguntas que enferman. Todos nosotros, en algún punto él lo menciona, nuestra identidad hace que nos fijemos en lo que realmente o en lo único que ve. Yo en algunas ocasiones a muchas personas, cuando estamos en acompañamiento, les digo, cuando tú empiezas un proceso de terapia, te tienes que dar cuenta, o un proceso evolutivo, nos damos cuenta que nuestra mirada era así chiquita.
Perdón. Nosotros solo lográbamos ver lo que estaba dentro de este panorama. Y conforme tú vas creciendo, entonces tu campo de conocimientos, de vivencias, de todos va creciendo. Ejemplos. Ay, perdón. Cuando nosotros vamos creciendo y entonces nuestra visión es así chiquita. Conforme tu evolución, tu nivel evolutivo se va desarrollando, tus panoramas van abriéndose. En un momento nosotros éramos bebés y no conocíamos el lenguaje, empezamos a aprender el lenguaje, empezamos a aprender palabras, entramos a conocer colores, multiplicaciones, sumas, y se va ampliando nuestro panorama de conocimiento, por decirlo de alguna forma. Pero entonces dice que lo que nosotros necesitamos es un poco ampliar estos conocimientos, porque hay un plano de lo que es verdadero, de lo que no es. Los que a mí me han escuchado anteriormente, cuando nosotros empezamos a aprender el lenguaje, empezamos a conocer los conceptos universales, los colores, los pronombres, las matemáticas, la física, la historia, y no tenemos ninguna forma de comprobarlo porque es conocimiento que se transmite generación tras generación y que es parte de la historia. Y eso se podría decir como los conocimientos del mundo. Pero los que nosotros venimos de cada familia tiene sus propios conceptos, sus propias creencias, costumbres, formas de tratarse, conceptos de hablar, pues no sé, creo que la palabra correcta son las costumbres. Porque cuando nosotros empezamos a convivir con otras familias, te das cuenta que lo que para una familia es normal, pues para otra no lo es, en forma de hablarse, en forma de tratos, inclusive el dogma, la religión, en faltas de respeto. Inclusive hay familias que pues las reglas son muy relajadas, los límites no existen, hay familias donde la violencia desde chica es normal. Todos esos conceptos que nosotros tenemos son esta parte en donde nosotros tenemos esta visión. Y lo que María Alonso pues nos dice es que nosotros, cuando nos identificamos con un tipo de personalidad, eso creemos que somos. Yo no puedo aspirar a algo que más. Yo no puedo aspirar a algo que no conozco, no puedo aspirar a algo que no sé que existe ese concepto ni en mi mente, ni me lo han enseñado, ni sé de dónde sale. Entonces, María Alonso pues nos dice, nuestra identidad toma los mandos de las cosas que nosotros aprendimos, de la atención donde crecimos. Nuestra identidad hace que nos fijemos solo en eso que quiere que nos fijemos y que no veamos el resto de las demás situaciones. Nuestra atención es selectiva y tiende solo a ver lo que se busca en esa forma que nos enseñaron a vernos. Dice que esto forma parte del sistema reticular activador ascendente, que bueno, en neurociencia se abrevia como SRAA. El sistema de reticular ascendente, activador ascendente, dice que su misión es dirigir la atención hacia aquello que es relevante para la mente. Nuestra atención, o más bien habla un poco de lo que es la atención selectiva, lo que el corazón quiere sentir, lo que tú quieres ver, lo que tú quieres, en lo que tú fijas tu atención. Capítulos anteriores hablábamos de tener un enfoque, porque entonces lo que nos dice en este capítulo María Alonso es que tenemos un sistema de reticular de atención ascendente, ¿no? Tenemos un sistema que nos ayuda a tener cierta atención en las cosas. Él da un ejemplo, que si tú de repente, hace muchos años, no sé si les tocó ver, había un programa que se llamaba Juegos Mentales, que era un programa donde te ponían una imagen, te ponían, no sé, ciertos segundos a ver la imagen, 15, 20 segundos, te quitaban la imagen y luego te decían, no sé, era un cuarto, ¿no? O un paisaje. ¿Cuántos pinos había? ¿Cuántas aves iban volando por el cielo? Y mientras no te dijeran qué puntos ver, pues tú veías todo un paisaje en general, no concentrabas la atención en algo en particular.
Cuando te hacen preguntas específicas, te vuelven a poner la imagen y entonces tus ojos dejan de ver todo el panorama y se ponen a buscar los pinos o se ponen a ver si hay aves volando, o si te dicen cuántas figuras de color amarillo hay, que es un poco el ejemplo que da aquí en el libro, tu sistema de atención se va a fijar solo en esos puntos, va a dejar de observar todo el paisaje porque se va a concentrar en esos puntos. En capítulos anteriores él decía, lo que nosotros tenemos es que no tenemos concentración, pero en este capítulo dice, la tenemos pero mal enfocada, porque entonces, dice él más adelante, Einstein nos decía que la clave para encontrar la respuesta a viejas preguntas no era dejar de hacernos preguntas, sino hacernos nuevas preguntas, preguntas que nunca antes nos habíamos formulado. A través de la ciencia fue así como la ciencia fue evolucionando, porque el poder que tienen las preguntas cuando nosotros no las empezamos a hacer. Si ante un error empezamos a preguntarnos por qué siempre yo cometo tantas estupideces, encontraremos muchísimas respuestas. Pero entonces, ¿por qué no nos planteamos las preguntas de otra forma? Aquí hay dos cuestiones que María Alonso Puig nos dice. Generalmente nosotros, el tipo de preguntas que nos hacemos suelen ser para tratarnos mal. Suelen ser tipos de preguntas en los que nuestro foco de atención está concentrado en las partes negativas. De hecho, en este capítulo es la primera vez que menciona la función que tiene el cortisol dentro del cerebro humano. Me voy a adelantar poquito porque explica lo que es el cortisol. El cortisol es una hormona que segregan las glándulas en nuestro cerebro. Estas glándulas están situadas y nos dan niveles en los que en la sangre aumentan ritmos cardíacos, producen problemas. Sin embargo, el cortisol afecta los estados de ánimo, como la ira, el miedo, la desesperanza. Cuando se elevan los niveles de cortisol y ello entorpece el funcionamiento de nuestro sistema inmune, que es precisamente el que nos debe de proteger de bacterias, virus y tumores. La pregunta que nosotros nos hacemos constantemente, o las preguntas erróneas que nos hacemos constantemente, generalmente una es, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué siempre cometo tantas estupideces? ¿Por qué soy tan tonto? ¿Por qué soy tan tonta? Dice este capítulo, hay preguntas que sanan y hay preguntas que enferman. Cuando tú te haces este tipo de preguntas, cuando tú te tratas mal, estás segregando cortisol. Y el cortisol es una sustancia que segrega el cerebro y algunos otros órganos del cuerpo que nos predisponen a la tristeza, nos predisponen a la ira y nos predisponen, entre otros puntos, al miedo, tristeza y desesperanza. Cuando tú te haces este tipo de preguntas de tratarte mal, disminuye el sistema inmune, estás más propenso a depresiones o a cuadros de ansiedad o cuadros depresivos. Por eso dice que para empezar, cuando tú no tienes este tipo de respuestas, no generas nada valioso. Entonces, debes de empezar a cambiar tus preguntas. Preguntas como, ¿qué es lo que puedo hacer para superar esto? ¿O qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer de mí algo positivo de lo que está ocurriendo? Los estados de ánimos negativos generan daño cardiovascular y digestivo, además de favorecer la impotencia y la infertilidad. María Alonso Puig nos dice en este capítulo que efectivamente, yo lo había dicho en sesiones anteriores, el ser humano es como una pila, tiene una polaridad positiva, tiene una polaridad negativa. María Alonso Puig nos dice en este capítulo, hay preguntas que enferman y preguntas que sanan. Y el punto es que de qué forma te hablas tú. Si eres una persona que suele mucho hablar en el por qué a mí me suceden estas cosas, por qué yo, todo este tipo de autodiálogos, de esta autopercepción que dices, si tú te identificas con un tipo de personalidad, tú te estás enfermando, tú estás segregando cortisol, puede ser que esto te predisponga a la tristeza, puede ser que esto te predisponga a la desesperanza,
o puede ser que te predisponga a la ira. Simple y sencillamente con generarte este tipo de preguntas. Hay un video muy bueno, lo pueden buscar, no recuerdo el nombre, pero si lo quieren se los pongo aquí en el grupo. Hay un video muy bueno. Perdón, pero ahora se me atoró algo. Hay un video muy bueno de Marian Rojas Estapé, que ella habla cómo ser feliz o cómo, no me acuerdo cómo se llama la conferencia, pero ella explica cómo a través de un solo pensamiento se disparan los niveles de cortisol en el ser humano. Y cuando los niveles de cortisol están elevados, tardan mucho en que los depuremos, en que bajen a sus estados normales. De hecho, ¿cómo podemos eliminar el cortisol? Haciendo ejercicio, meditando, cambiando tu forma de pensar, consumiendo pensamientos positivos, otro tipo de alimentos, porque entonces Marian Rojas Estapé dice que cuando nosotros simplemente con pensar, dice que nosotros segregamos, el pensamiento está ligado a la emoción o viceversa, puede sentir una emoción y la emoción puede segregar pensamientos. Yo digo que son como eslabones de cadenitas. María Alonso Puig dice, que creo que es un poco el mismo enfoque, hay preguntas que sanan y hay preguntas que enferman. ¿Cuál es el diálogo que tú te das a ti mismo? ¿Cómo te hablas? Yo recuerdo que las primeras veces que yo iba a terapia, mi pregunta más cotidiana era, ¿pero por qué a mí? ¿Pero por qué yo? ¿Pero por qué pasó esto? ¿Pero qué injusto? ¿Pero por qué se permite esto? ¿Por qué la vida se ensañó conmigo? Ese era muy común que yo tenía, ¿no? Y me acuerdo que en ese tiempo el terapeuta con el que yo estaba hablando, volteó y se me quedó viendo y me dijo, ¿y por qué no? ¿Quién eres tú para que no te pase? ¿O quién te crees tú para que no te pase nada malo? ¿O qué concepto tienes de ti como para creer que no deberías de sufrir? Y para mí fue como lo he dicho anteriormente, para mí mis diálogos internos y las preguntas que yo me hacían era de victimizarme, de autoflagelarme, de culparme, de desvalorizarme mucho. Eran todo ese tipo de preguntas y diálogos internos que yo tenía, que como dice María Alonso Puig, son preguntas con las personalidades que tú te identificas. Para que tú constantemente te estés haciendo ese tipo de preguntas que enferman, ¿qué personalidad o qué historia de vida tienes? Que eso, como lo dijimos en capítulos anteriores y los 12 pasos lo dicen, tú tienes que tener un conocimiento de ti mismo. Tú tienes que hacer este inventario de tu vida y si no es con AA, si tú te vas a los ejercicios ignacianos, tú tendrás que hacer una confesión general. Si tú vives los ejercicios de... se me fue, aparte de los de San Ignacio de Loyola hay otros, pero todos ellos te van a llevar a tener una confesión general, un conocimiento de tu historia de vida, un trabajar en tu línea de vida, para que entonces tú te des cuenta con qué tipo de personalidad te identificas. María Alonso Puig dice, a lo mejor tú estás identificado con una personalidad depresiva, con una personalidad muy de víctima, y a lo mejor no es que te identifiques, creciste en ese círculo social y es la única personalidad que conoces. Tú no sabes pensar en positivo, porque nosotros aprendimos desde la infancia todas las líneas de pensamiento que tenemos. Se reafirmaron o ingresaron nuevas líneas de pensamiento a través de nuestra historia de vida, pero muchas de ellas las aprendimos desde la infancia. Las personas que tienen miedo a tomar decisiones, las personas que tienen miedo a hacer algo o que tienen una baja autoestima, puede ser que haya una parte de tu temperamento, pero puede haber una gran parte que fue aprendido, inculcado, sembrado, como quieras llamarlo, del entorno donde tú creciste. Porque, voy a dar un ejemplo, tal vez tú eres una persona que tiene, vaya el pleonasmo, una personalidad un poco introvertida.
eres tranquilo, no eres una persona que sea líder, eres una persona no tan expresiva, tal vez tiendes mucho a la reflexión, al quedarte callado. Esa es parte de tu personalidad. Pero imagínate que una persona con este tipo de características nace en un hogar con unos padres o con una madre, generalmente pues no por culpar a la mamá, pero pues de ahí lo aprendimos porque es con quien más convivimos, que te inculca miedos, que no dejaban a este niño o niña tomar decisiones, que le metieron ideas que todo estaba mal, que la gente estaba mal, que la gente era mala, que Dios castigaba. Y dice María Alonso Puig que tal vez tú te identifiques con algún tipo de personalidad, ya sea depresiva, ya sea víctima, ya sea a través de la ira, ya sea a través del egocentrismo. Y hay de repente algunos test que te pueden ayudar a conocer tu personalidad. A mí en lo particular me gustan mucho algunas de las que se mencionan en los eneatipos. Pero no por engancharme en esas cosas, pues hay diferentes tipos de personalidades, que unas pueden ser parte de tu temperamento y que ya vienes con esa personalidad, otra se gestó a través de tu historia de vida. Y entonces cuando vienes a un proceso de autoconocimiento, de terapia, creo que uno de los principales conflictos que vivimos cuando estamos en terapia es: por eso no sé quién soy yo. Porque de chico me dijeron que era así, en el transcurso de mi vida me dijeron que era de esta forma, mis parejas me han dicho que soy de esta forma, y generalmente nosotros cuando nos relacionamos con diferentes tipos de personas, para identificarnos o acoplarnos a un círculo social, nos adaptamos a esos tipos de personalidades. Si no, no sé si yo sea la única, pero andaba en una época de mi vida con un ranchero y hasta tejana me ponía, andaba con un rockero y hasta chamarras de piel me ponía, andaba con un hippie y hasta andaba toda desgreñada porque nos vamos adaptando a los círculos sociales, porque queremos sentirnos que nos integramos, porque uno de los principales conflictos que tenemos los seres humanos es que no sabemos sociabilizar. E inclusive lo digo, esta persona que creció introvertido y que le inculcaron miedos, lo más probable es que en la etapa adulta es una persona que no sabe sociabilizar, que no sabe hablar con los demás, y que entonces cada vez que quiere hacer algo y no les resulta, esas preguntas que le dijeron de chicos son las preguntas que enferman, que traemos en nuestra cabeza. Como lo he dicho, hubo ocasiones que yo decía, yo no quiero pensar así, traigo a mi mamá aquí adentro y a toda su familia, o sea, necesito sacarme esa forma de pensar que es victimizarte, necesito sacarme esta forma de pensar que era también culpar a los demás, no hacerte responsable, porque yo no me conocía. Entonces, María Alonso Puig dice, la pregunta más importante que debes de empezar a erradicar es esto: ¿por qué a mí? O empezar a quitarte ese tipo de preguntas y decirte, ¿qué es lo que puedo aprender para superar esto? ¿O qué puedo hacer de esto algo positivo en mi vida? Algo positivo de lo que me está ocurriendo. Yo lo puse en las prácticas de esta semana. Deja de quejarte, porque el quejarnos es una de las líneas de pensamiento que tenemos por default, que son de ese tipo de preguntas que nos enferman, o ese tipo de pensamientos que nos enferman, que nos producen cortisol. Porque yo a veces les digo a muchos, lo dije en sesiones anteriores, los que convivimos con personas adultas, nuestros padres, tíos, los que son ya, inclusive a mí me pasan algunas cosas, yo este año cumplo 45, pero personas que tengan 60, 70 años en adelante, sus líneas de pensamiento van a ser bien difícil que las cambien. Queramos convivir de manera diferente con este tipo de personas, sus preguntas internas son preguntas que me enferman. Son personas que no saben pensar en positivo. Las personas que tienen depresiones crónicas, como dice María Alonso Puig, tienen diálogos internos que les enferman.
Yo siempre he dicho que la depresión, habrá casos, pero son muy contados, que las depresiones crónicas no tienen que ver con daños neuronales. No se te deschavetó el cerebro, se te desajustó la mente, se te desajustaron tus diálogos internos, así como las ansiedades que están súper avanzadas, como las personas que tienen ataques de pánico, porque entonces lo que nos dice aquí María Alonso Puig es que tú te haces preguntas, tú tienes diálogos internos que te enferman. Ayer o antier, no me acuerdo qué día, puse el testimonio de una persona que me lo escribió hace tiempo sobre la ansiedad, y él decía, a ver, no tengo nada en contra de los medicamentos, pero a mí la ansiedad me enseñó que hay cosas bien profundas que tenía que trabajar. A mí la ansiedad me enseñó que mi mente generaba un chorro de pensamientos que no son reales. María Alonso Puig no nada más habla de preguntas. Hay diálogos internos que te enferman y que te ponen más loco de lo que estás, como hay diálogos internos que te pueden hacer una persona más segura, más lúcida, más consciente, más positiva, una persona que emane esta alegría, esta serenidad, esta luz. Pero si tú estás en esta parte que enferma, si tú estás, acuérdate que el capítulo anterior hablaba de las puertas de la percepción que tenemos, del entorno y de nosotros. Aquí en este capítulo María Alonso Puig dice, si nosotros tenemos un sistema que se dedica a centrar la atención, pues hoy pregúntate en qué tipo de atención están tus preguntas o tus diálogos internos. Porque si una persona, hoy hablaba con una chica que estaba pasando por la infidelidad o descubrió la infidelidad de su pareja. Y entonces ella me decía, es que Rebeca, me estoy volviendo loca. O sea, el simple hecho de yo ver que agarre el celular, que llegue media hora tarde, que no haga cosas que eran habituales, mis diálogos internos empiezan. Y llega un punto en que estoy de malas, estoy histérica, estoy depresiva, porque entonces lo que dice aquí María Alonso es que trabajar es con nuestra mente. Algo que él dice al inicio del capítulo es, el cuerpo sigue a la mente como la sombra sigue a la substancia. Si no existiera esta luz que está detrás de nosotros, no veríamos la sombra hacia acá. Si tú estás parado y el sol está detrás de ti o la luz está detrás de ti, tú vas a ver la sombra frente a ti. Quiere decir que si tú te volteas frente a la luz, no vas a ver tu sombra, la sombra queda atrás. Y lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar es en esto. Deja de concentrarte en la sombra, concéntrate en la luz. Porque entonces esta frase creo que es muy cierta. El cuerpo sigue a la mente como la sombra sigue a la substancia. Lo que tú piensas, tú eres hasta cierto punto. Y creo que el error está en solo pensar que somos lo que pensamos. Vaya el pleonasmo. Porque entonces yo puedo pensar que soy muy tonta, pero esa es mi mente. Ahora déjame conscientemente voltear a ver mis capacidades, conscientemente quitar la emoción y ver de que soy capaz de hacer las cosas. Conscientemente déjame ver en hechos lo que puedo lograr hacer. Pero si yo solo creo que soy mis pensamientos, por eso tenemos personas que están mega deprimidas, por eso tenemos personas que están locos en una enfermedad mental y que se van ya no solo a lo mental, sino a un comportamiento, todo este tipo de adicciones. Hoy en día, como yo lo he dicho, yo no me gusta diagnosticar a nadie. De repente diré, tienes el comportamiento de una persona de ansiedad, pero si tú cambias tus diálogos internos y cambias tu forma de pensar, pues se te quita el diagnóstico. Porque siempre estará esa línea de pensamiento en mí, pero yo tengo la capacidad de dominarlo. Como a muchos también en su punto les he dicho. ¿Es muy bueno el medicamento? Sí, pero el medicamento no va a dejar que dejes de pensar. El medicamento le va a ayudar al cerebro a funcionar mejor.
pero de todos modos tienes que trabajar la mente. De todos modos, dice entonces María Alonso, tú te enfermas por las preguntas que te haces, porque si tú estás todavía en el por qué el pasado, por qué yo, pues entonces pregúntate otras cosas. ¿Cómo puedo crecer a través de este pasado? ¿Cómo puedo perdonar? ¿Cómo puedo liberarme? Deja de estar estancado en esta parte de la pregunta negativa, de la pregunta que te enferma. Pues ya, volteate a ver el lado positivo y el propositivo y entonces ten otro tipo de diálogos internos. Porque mientras tú estés en estos diálogos, entonces él dice, hay una parte en que tú segregas cortisol por el simple hecho de pensar, por el simple hecho de recordar. Pero lo que tú piensas y recuerdas del pasado no existe en el presente, no está aquí. Entonces, pues tendrías que aprender a ver y concentrar tu atención en el presente, en las cosas que están sucediendo en el presente. Y creo que en ese punto nosotros tenemos que dejar de hacer estos diálogos internos. Diría Santa Teresa que ella hablaba mucho de la loca de la casa y que yo creo que desde las historias de la humanidad que estén registradas, todos tenemos diálogos internos negativos. Me voy a ir no recuerdo bien la cita, pero ya vi que por ahí anda Humberto. Hay una cita bíblica o hay un acontecimiento de la Biblia en donde Juan el Bautista está preso y están a punto de que le mochen la cabeza, ¿no? Y entonces Juan el Bautista está preso y llegan 2 discípulos, creo, y entonces él dice, vayan y busquen a Jesús y pregúntenle si él es el Mesías o tendremos que esperar a otro. Fíjate, estamos hablando de Juan el Bautista, ¿eh? Y entonces, yo esta prédica la escuché con un predicador cristiano, y entonces decía él, yo me ponía a pensar y decía, caray, nosotros que éramos seguidores de Juan el Bautista y que luego nos dice, vayan y pregúntenle si es él o tendremos que esperar a otro, entonces él decía, ¿cómo? Si tú fuiste el que dijo que este es el enviado que venía detrás de ti, que es el Hijo de Dios y que tú lo bautizaste y que tú te hiciste reverencia frente a él y tú nos estás diciendo que vayamos a preguntarle si es el Mesías. O sea, qué incongruencia, ¿no? Siendo Juan el Bautista. Y entonces la reflexión que daba aquí este predicador era, imagínate Juan el Bautista, le ganó la duda, le ganó la emoción, le ganaron los miedos, estaba preso, estaba a punto de que lo degollaran, mostró su parte humana, este diálogo interno. Imagínate todo lo que tuvo que tener esta lucha interna, como para mandar llamar a 2 y decir, vayan y pregúntenle a Jesús si él es o esperamos a otros, porque no me voy a quedar con la duda, ¿no? Y creo que Jesús tuvo sus diálogos internos, cuando estaba en este punto de antes en el huerto de Getsemaní. Todos tenemos este tipo de preguntas que enferman y preguntas que sanan. A mí este capítulo, ese pasaje de la Biblia, decía entonces este predicador, se le debilitó la fe. Otro pasaje de la Biblia que me gusta mucho, cuando entonces Jesús hace que Pedro camine sobre las aguas y de repente le entra la duda y se empieza a hundir. Como hay muchísimos parábolas en donde nos muestran que todos tenemos este tipo de diálogos en donde nosotros tenemos estos diálogos que enferman y estos diálogos que sanan. No sé si lo tengo para hoy o lo iba a publicar en estos días, pero la fe, dice la Biblia, que es la certeza de lo que no se ve, porque tus diálogos internos o tus diálogos que te enferman es cuando dejas a un lado la fe, es cuando dejas a un lado a Dios y pones tu humanidad, dejas de ver todo el paisaje y ves el punto negro, ¡ja!, y te concentras. Y este tipo de rumiación, de diálogos enfermizos, de preguntas, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tocaron estos hijos? ¿Por qué me tocó este marido? ¿Por qué me tocó esta vida? Desde los que hemos tenido nuestros principales diálogos internos personales cada quien.
¿Por qué me tocó este cuerpo? ¿Por qué me tocaron estos padres? ¿Por qué fui pinche mexicana? ¿Por qué vivo en este estado económico? Por todos esos diálogos que tenemos, todas esas preguntas, dice este capítulo, son preguntas que te enferman. Tú eres el causante de tu estado emocional. Deja de culpar al exterior. Tú solito te creas esta locura. A mí ese pasaje de Juan el Bautista, ahorita checo los comentarios porque ya no me salió y no sé cómo hacerle. Sí, me lo puso Humberto. Me encanta, porque cuando yo escuché esa prédica dije, no manches, si Juan el Bautista dudó de Jesús, dudó si era Jesús o no, yo creo que en algún punto la historia de la Biblia, durante muchos pasajes y parábolas, nos han mostrado que todos tenemos estas preguntas que nos enferman, esta debilidad humana. Y es un hábito mental aprender a hablarnos en propositivo, hacernos las preguntas positivas, así como también hay testimonios de la Biblia que nos podrán enseñar de personas que tenían este diálogo positivo y que las cosas sucedieron. El que más se me viene ahorita a la mente, si ustedes tienen alguno, pues pónganlo, ahorita los leemos al final. Pero cuando llega, ay, no me acuerdo cómo va el pasaje, pero cuando llega la madre a pedir por uno de sus hijos, creo, que entonces, algo así que le contesta a Jesús en la parte en donde las zurrapas, el pan o las migajas que se tiran, y que ella le dice, pero de esas migajas también se alimentan no sé si hablaba de los cerdos o de, no me acuerdo, que Jesús decía, híjole, a través de esa seguridad, que se haga. Cuando llegan y le dice a Jesús, la parte en donde llega el que habla por su soldado, creo que era, y con solo una palabra tuya bastará para sanarme, que es una frase que tenemos en la misa, y Jesús lo hace. Entonces, creo que para que alguien llegue con esa certeza, los que pedían los milagros de Jesús tenían estos diálogos internos positivos, y se va a hacer, y la misma Biblia nos lo dice. Ustedes no tienen ustedes no tienen las cosas porque no saben pedir. Humberto, si me pasan la cita, pero así dice, ustedes no tienen porque no saben pedir, no tienen fe, porque todos nuestros diálogos y estas preguntas internas son preguntas que nos enferman, que nos vemos como tontos, que nos vemos como seres indefensos, que nos vemos como personas que no tenemos la posibilidad ni de ser feliz, algunos no lo contemplan. Y creo que en esta cuestión lo que nos dice María Alonso en este capítulo es, a ver, creo que tú eres el responsable de tu estado de ánimo. Dice, cuando nos abrimos al momento presente, cuando lo aceptamos, cuando actuamos como si lo hubiéramos elegido, entonces trascendemos nuestros límites mentales y empezamos a descubrir cosas que previamente estaban veladas a nuestros ojos. Creo que dice, sin embargo, creo que quedar atrapado en un estado de ánimo de angustia y de desesperanza es el peor posicionamiento que podemos adoptar para llevar a cabo una superación personal o una superación de una enfermedad. Él dice que cuando, como médico, él tenía que dar pues malas noticias a algunas personas que tenían diferentes tipos de enfermedades crónicas o críticas, pero que en algunos estudios las personas que llevaban mejor su enfermedad son las personas que pensaban en positivo. Las personas que tenían estos diálogos internos negativos eran personas que por mucho que les dieran acompañamiento en medicamento, no mejoraban igual o más rápido como las personas que tienen este pensamiento positivo. Y creo que, como él dice, el cortisol debilita el estado inmune. Nosotros ahora en este proceso con mi cuñada, era lo primero que yo le decía, tienes que pensar en positivo, tienes que dejar de victimizarte, estás atravesando una enfermedad muy difícil, que es difícil ver cuando pierdes el pelo, que es difícil ver cuando pierdes un seno, que es difícil ver, pero tienes que pensar en esta parte positiva. Y esta parte del
verte en un futuro sana, verte bien, confiar, no te estás muriendo. O sea, y era un poco platicar en esta parte, porque si nosotros nos dejamos consumir por la duda, que era lo que le pasó a Juan el Bautista en este pasaje bíblico, la duda, el miedo, la desesperanza en estos diálogos negativos te enferman, te matan. Porque entonces la visión, el enfoque que tú tienes, que es lo que nos dice este capítulo, depende de la forma en cómo tú te hables internamente. Creo que en esta parte dice que uno es identificar con la percepción o la identidad con la que tú te describes. 2, creo que tú tienes mucho que trabajar en tu historia para ver si es real que eres así. Y aún así yo les digo a muchos chavos o gente que llega conmigo, esto nos muestra tu historia de vida, pero estamos hablando de aquí para atrás. De aquí hacia adelante, ¿tú quién quieres ser? Tú te puedes crear. Hay una frase que decía mucho Alex Rovira, creer es crear. Y de la nada puedes hacer todo, decía un guía espiritual que yo tenía. Y creo que en este punto no es fantasear. ¿Quién quiero ser yo? Yo quiero ser una persona segura, entonces voy a empezar a tener estos diálogos internos que me hagan pensar, sentir y creer que soy una persona segura, y lo voy a sostener con hechos. Seguridad al decir que no, seguridad al poner límites, seguridad a hacer cosas que no me atrevía antes, seguridad de pararme y hablar frente al público, seguridad de llegar y saludar a alguien que no me animaba, seguridad de estar en un lugar y empezar a interactuar y saber sociabilizar y no quedarme callado, sentado sin hablar en un rincón. Yo voy a empezar a tener estos diálogos internos y lo voy a sostener con hechos. Tú puedes ser la persona que quieres ser, basado en la realidad. No se trata de fantasear, no se trata de, yo quiero ser la esposa de un actor, no, o sea, por favor, aterrízalo a la realidad. Pero ¿quién quieres ser? Ve la imagen con la que te identificaste. Yo me veo como una persona insegura, quiero ser segura. Yo me veo como una persona tonta, quiero ser inteligente, quiero ser una persona que tenga conocimiento, me voy a poner a leer, me voy a poner a investigar, voy a empezar a dejar de ver pendejadas en la tele y me voy a poner a estudiar. Porque yo necesito cambiar estos diálogos internos, quitarme ese tipo de preguntas que me enferman y empezar a tener estos diálogos o preguntas que me sanen. Eso es lo que dice este capítulo de Mario Alonso Puig. ¿Cómo te hablas? ¿Cómo te tratas? ¿Cómo es la percepción que tienes de ti? Si en sesiones anteriores yo les diría, tú vivirías con alguien como tú amarías a alguien como tú, pues la pregunta de esta semana yo creo que es, describe a la persona que tú crees que eres. No sé si me explico. Yo voy a describir esta semana a Rebeca y la voy a observar y voy a ver sus comportamientos y voy a ver su forma de pensar y voy a ver su vida y voy a empezar a ver los diálogos negativos o este tipo de preguntas negativas que se dice. O sea, si no me gustaría vivir con alguien así exteriormente, este capítulo me llama a verme interiormente. Porque entonces, lo dice la Biblia, nosotros somos el reflejo de lo que hay en nuestro interior. La boca habla de lo que está lleno el corazón, y creo que el corazón no representa solo este músculo. El corazón es todo el interior del ser humano. La boca habla de lo que hay en tu cabeza, la boca habla de lo que hay en tus emociones, la boca habla de lo que hay de tu pasado guardado en tu inconsciente. Corazón en el interior creo que es toda nuestra parte emocional, toda nuestra parte intelectual, toda nuestra parte no tangible, no solo lo que bombea aquí y no solo las emociones bonitas. Entonces creo que este capítulo nos llama mucho a qué tipo de preguntas te haces y que te hagas consciente del nivel de enfermedad mental, lo voy a decir en el buen sentido, que tenemos. Si anteriormente creo que a través de la meditación, a través de la oración, si tú no logras ver tus pensamientos, escríbelos, ve cómo te hablas,
hazte consciente de cómo te tratas, de lo que tú opinas de ti y te molesta. O sea, tú te pendejeas todo el tiempo y cuando alguien te dice algo te molestas, pero si tú te lo permites a ti mismo. Entonces, creo que parte de lo que dice este capítulo, en esta parte del libro en donde él dice que los estados de ánimo negativos hacen daño emocional, daño cardiovascular, daño digestivo, favorecen a la impotencia y a la infertilidad. Y luego más atrás dice que, voy a volver a leer la parte del cortisol. El cortisol es una hormona que segregan las glándulas. Estas glándulas están situadas encima de los riñones. Cuando los niveles de cortisol que existen en sangre no son normales y se rigen los ritmos cardíacos, nos surgen problemas. Sin embargo, no solo son problemas físicos, son problemas de estados de ánimo como la ira, el miedo, la desesperanza. Se elevan los niveles de cortisol y ello entorpece el funcionamiento del sistema inmune y nos hace propensos a enfermedades, bacterias y estados de ánimo. Y creo que no estamos muy conscientes de la calidad de nuestros pensamientos. Hay un libro muy bueno de Juan Alberto Echeverry, que es así chiquitito, que se llama Las películas de mi mente, que creo que el libro explica un poco como todas estas partes, como nosotros como todos estos archivos, dentro del archivero que tiene la mente, como todos estos folders y carpetas de las formas en cómo nosotros deberíamos de reprogramar un poco la mente. Es interesante. Y yo en esta parte me quedo para leer sus comentarios. En hacerte más consciente del tipo de diálogos o preguntas internas que tienes. Si eres una persona con tendencia a diálogos negativos internos, y esos diálogos internos o esas preguntas negativas que te enferman, cómo se ven o cómo se trasladan a comportamientos, a pensamientos, a emociones, y cómo los expresas al exterior. Porque creo que todo, y si no lo expresas, peor tantito. O sea, tarde o temprano te nos enfermas, o tarde o temprano cuando lo expreses, aguas. Porque tronamos como ollas pres y ¡fum! Lanzamos, tiramos, y es el resultado de todos estos diálogos negativos que traemos. Él dice, son algunas preguntas que él pone aquí, pero yo creo que esas preguntas internas pues tendríamos que sacarlas cada quien según nuestro enfoque de vida. ¿Qué es lo que puedo hacer para superar esto que te esté sucediendo? ¿O qué puede hacer de positivo esto que me está ocurriendo en mi vida? Y las dos formas, pues cámbialas por todos los diálogos. Yo soy mucho de las que me dicen mucho, todo pasa por algo y todo pasa por el bien de los que aman a Dios. Es una cita bíblica también, no recuerdo la cita. Y siempre trato de hablarme en esta parte positiva, que me ha costado tiempito, sí, porque yo no era una persona así, yo siempre lo he dicho, yo era una persona muy negativa, muy victimesca, muy fantasiosa, muy resentida, muy conmiserada. Puta, yo era todos esos diálogos que ahorita dice, ¿no? Y hoy en día trato de, ante cualquier situación, buscar la serenidad, aprender a soltar, dejar de tomármelo personal. Entre más rápido tenga estos diálogos positivos, menos me enfermo. Yo así lo veo y el libro me lo confirma. Porque si yo me dedico a cargar la emoción, a estarla rumiando, a dialogar con esta parte negativa y con esta parte de víctima que me sale re bien, como sé que tengo una gran tendencia a eso, trato de no dedicarle tiempo. Porque cuando le dedico tiempo, le dedico tiempo. Y generalmente esos tipos de diálogos que yo tenía, como lo he dicho anteriormente, pues a mí sí me llevaban a las enfermedades físicas, y yo era mucho de somatizar mis emociones. Y cuando lo he dicho en anteriores, o sea, cuando yo ya fue lo último, el tumor en el ojo, pero dije, no puede ser posible que yo esté odiando a alguien y que yo me esté muriendo y que la persona esté como si nada, o que yo tenga la mitad de la cara paralizada por un güey que ya no está conmigo. O sea,
Y todo en base a estos diálogos, o a esta victimización, a esta carga negativa que yo generaba a través de los pensamientos. Entonces, si en los capítulos anteriores Mario Alonso Puig hablaba de los estados de ánimo, si tu estado de ánimo es depresivo, si tú ya tienes bastante tiempo instalado en la ira, imagínate una persona iracunda, ¿cómo han de ser este tipo de preguntas y diálogos internos como para ser alguien que explota de la nada? O de cosas que de repente es, a ver, güey, cálmate, no es para tanto. Y ¿cómo no es para tanto? O sea, y tú, imagínate toda la locura interna que tienen las personas para expresarlo. O sea, lo que sale al exterior ya trae su bolita de nieve acá adentro, ¿eh? Y no sabemos si es de un momento para otro, si ya lleva meses o años, porque ya te acostumbraste a ser una persona iracunda, ya te acostumbraste a ser una persona, imagínate, o sea, creo que las personas que tienen, como lo he dicho, ansiedad, cuando yo escucho sus pensamientos, la terapia es, o sea, a ver, ventila tu locura, ¿por qué actúas así? Les digo yo a algunos, ¿no? Y cuando me dicen, no encuentro la raíz, Rebeca, pero tengo años pensando así, años haciendo este comportamiento y años que tengo este diálogo. Las personas que tienen ideas suicidas, imagínate los tipos de preguntas y diálogos negativos que tienen, que algunos ya llevan hasta intentos, varios intentos. Entonces, este capítulo nos hace hacernos conscientes que no son solo preguntas que nos enferman. Este tipo de pensamientos negativos te roban un chorro de vida. Te enfermas tú y enfermas a los que conviven contigo. Porque no está padre convivir con un neurótico, no está padre convivir con un depresivo, con una persona ansiosa, con una persona resentida con la vida, con un amargado, con una amargada, con una víctima. Porque ¿cuántos años tienes en este diálogo negativo y en este es del ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Porque tú te lo permites, güey, ya, para la rueda mental del victimismo. Nada más que ahora estés responsable. Si te dañaron, si sufriste, si te tocaron mal los padres, a lo mejor sí te tocó una mala vida, pero pues cambia el diálogo, porque creo que en esta parte, pues ya no es tanto el ¿por qué a mí? Cambia tus diálogos internos para que tengas preguntas o diálogos internos que sanen, no que te enfermen. Voy a dar lectura a sus comentarios. Nomás dejen ver si me puedo meter. Ah, sí, ya. Ok. Ya. Preguntitas. Ay, no me salen, oigan. Ah, ya los vi. Saludos, Anabel Ortiz, saludos, gracias. Marisabel Daza, saludos. Nanis Infantes, saludos. Ana Flores, mi querida Ana. Alma Nelly, ay, Alma Nelly, saludos. Columba, Gabriela Betancourt, María Arreola, Gabriela Lomelí, Cas, no sé si es Majadería o es Álvarez, me espero que sea Álvarez y no Ala. Y K. Magdalena, Lucelena, Humberto, ¿cómo hacer para que te pasen cosas buenas? Ese es un libro de Marian Rojas Estapé, también es bueno. Sí, y creo que ahí también explica parte de esto de lo del cortisol. Lucelena Carranza, pero hay una conferencia de 1 hora y cachito que está en YouTube. Como a algunos no se les da tanto leer, pues la conferencia tiene buen punto. Alicia Rodríguez, hola. Dulce Ballín, hola. Hola, ahí te preguntan cómo estás, Alicia, contesta. Micaela, gracias por ustedes, gracias por lo que me dicen. Alicia, ¿mi temperamento se puede opacar con mi personalidad? Sí. He estado estudiando un poco de los temperamentos y nomás no le hallo. Yo de temperamentos hay algunos libros, yo he escuchado desde versiones que hay 9 diferentes tipos de temperamento, creo que no, los eneatipos son 9, los temperamentos
generalmente se basan en 4. Si no me acuerdo bien de todos ahorita. Sanguíneo, colérico, flemático y me falta uno. Pero cada temperamento tiene que ver con nuestras reacciones emocionales. Y nuestro temperamento sí se puede ver opacado por nuestra personalidad, porque el temperamento son nuestras reacciones. La personalidad es como nosotros entendemos, codificamos y es como nuestro control P, control Z, nuestras formas de actuar. Entonces, creo que en algún punto yo siempre pensaba que era sanguínea, porque el temperamento sanguíneo es muy líder, es muy de tener iniciativas, el temperamento sanguíneo es muy de tener reacciones de mando, y por mi trabajo yo siempre decía, no, pues yo soy sanguínea, ¿verdad? Pero el día que yo hice un test de temperamentos, yo soy colérica y soy una persona iracunda y tiendo mucho a reaccionar a través de la ira y tiendo mucho a... Y empecé a ver las características y yo decía, no, pues sí, soy más sanguínea. O sea, mi temperamento se basa más en las reacciones a través de la ira, aunque el colérico y el sanguíneo, más bien yo soy colérica, perdón, el colérico y el sanguíneo se parecen mucho. A través cuando yo hice ese test, yo me esforzaba en creer que era sanguínea, pero no, soy más colérica. Entonces, entendí parte de mi temperamento, cuáles son mis reacciones, pero en el transcurso de mi vida, por los acontecimientos que me han pasado, la raíz de mis reacciones emocionales es mi temperamento iracundo, sanguíneo, colérico. Pero mi personalidad se basa a través de mis vivencias. Van un poco ligados, pero sí se puede ver opacado. Por ejemplo, yo soy colérica y hubo etapas de mi vida en que me victimizaba mucho y hubo etapas de mi vida en que no ponía límites, no sabía tomar decisiones. Entonces, mi temperamento es una cosa, pero las circunstancias y la personalidad que adoptaba en ciertas etapas de mi vida se anulaba completamente. Espero haber dado la respuesta. Norma, saludos. Eduviges, Ancon, saludos. ¡Ay, se va la señal! No supe, a mí no me salió aquí. Espero que sí esté transmitiendo, pero veo comentarios, espero que sí. Héctor Seca, el mejor medicamento es la terapia y reconocer que necesitamos ayuda. Sí, aunque sí se necesita a veces medicamento, no se peleen con el medicamento. Yo tengo una persona muy querida, que no voy a decir el nombre para no ventilar, pero en algún punto yo solo la había visto pocas ocasiones. Salió coincidentemente que ella me dijo que había ido con la nutrióloga, y la nutrióloga le recetó antidepresivos, y entonces ella no se los quería tomar, la adoro. Y llegó conmigo, me pidió una cita, y entonces me dice, oye Rebe, ¿cómo ves? Yo iba con la nutrióloga y la nutrióloga me dio un antidepresivo y entonces te vengo a preguntar si me lo tomo o no. En algún punto yo le dije, es que yo ya te iba a decir que buscaras un acompañamiento, o que tuvieras un apoyo en medicamento, entonces sí, tómatelos, te van a servir. Y se rehusaba mucho a tomar el antidepresivo, pero por las circunstancias de su vida, por sus reacciones, por sus emociones, el medicamento le ayudó mucho. Le ayudó mucho el medicamento a estar un poquito más tranquila, le ayudó mucho en cuestión de que hay que entender algo. Cuando nosotros nos dan un antidepresivo, aunque la palabra no nos guste, a lo mejor te van a dar sulfato de magnesio, a lo mejor te van a dar algunas sustancias que te ayuden a segregar serotonina, oxitocina, en algunos puntos serotonina, oxitocina, y me falta otra que son las sustancias que nos dan bienestar y tranquilidad. Entonces, el medicamento te va a ayudar como a nivelar esta parte.
te va a mantener un poquito más alegre, tranquilo, no te vas a sentir más estresado, te va a ayudar algunos medicamentos, porque son un montón de medicamentos, que te van a ayudar a lo mejor a no tener más esta parte de rumiar, a estar más lúcido. Hay medicamentos que te ayudan a la concentración, hay medicamentos que de repente, o sea, entran en categorías, perdón, ansiolíticos, antipsicóticos, antidepresivos, que son medicamentos que tienen funciones específicas para que te sientas mejor. Más el medicamento no tiene que ver con este tipo de diálogos internos. Tú te puedes tomar el medicamento y la gente sigue teniendo estos diálogos negativos, tratándose mal, hablándose mal, se siguen preocupando. Entonces el medicamento es cuando la gente dice, no me sirvió el medicamento. No tiene que ver con el medicamento, tiene que ver con que tú no trabajaste tus diálogos internos y efectivamente mientras tú no cambies tu forma de pensar, que lo dice la Biblia, cambia tu forma de pensar y cambia tu forma de vivir. El medicamento es un empujoncito, espero que quede más claro. Pero sí, Héctor, creo que el mejor medicamento es la terapia, porque inclusive yo a algunos les digo, para mí el medicamento es la última opción. Puedes hacer que tu propio cerebro, a través de pensamientos, cuando cambias tus diálogos, no necesitarás el medicamento. Tu propia mente empieza a segregar melatonina, oxitocina, endorfinas y empiezas a sentirte bien con el simple hecho de cambiar tu forma de pensar. Eso viene en el libro de Marian Rojas y en la conferencia que les digo. Búsquenla y si no se las pongo aquí más tardecito. Mi querido Humberto, Lucas 7:19, ¿eres tú el que tiene que venir o tenemos que esperar a otro? Lean ese pasaje de verdad, porque cuando él dice que manda a los 2 discípulos a que le pregunten a Jesús, Jesús siendo él todo fregón, hizo varios milagros y le dijeron, vayan y díganle, con hechos. No fue y les dijo, solo sí, no. Dice que Jesús hizo varios milagros y que entonces ellos regresaron y le dijeron. El punto aquí era que pues después le cortaron la cabeza. Y pues ya, ¿verdad? Lo demás ya sabemos. Petra Benito, saludos. Mi querida Sandra, saludos. Verónica Morales, saludos. Dani Echeverry, Angélica Castro, saludos hasta Guatemala, mi querida Angélica. Blanca Alonso, amor propio, Rebe, sí, creo que... hola Rebeca, quiero empezar a escuchar tus buenos consejos. Ay, qué linda. Iniciamos terapia, pero fue muy fuerte para iniciar y hoy poco a poco entenderme mis cosas y saludos. Ernesto, creo que, pues... Te felicito por iniciar terapia, aparte por ser hombre, porque luego los hombres no son tan facilitos. Hoy hablaba con una chica que su pareja tiene conflictos y obviamente como muchos hombres, no generalizo, pero hay muchos, se da más en los hombres, también mujeres pues, pero él decía que es una pendejada ir a terapia y que era una tontería hablar con alguien. Entonces yo le hacía este cuestionamiento a ella, bueno, siéntate con tu marido, no te pelees, no le convenzas que necesita terapia. Si él te dice, ok, mira, yo voy a tomar la terapia y en esta primera sesión, segunda sesión, yo me di cuenta que estamos mal en la comunicación, que estamos mal en la empatía, que estamos mal en las muestras de afecto, que estamos mal en la sexualidad y que estamos mal como padres. Un ejemplo, ¿no? Entonces... si para ti es una pendejada preguntarle a alguien cómo pedir ayuda, necesito que tú me des una respuesta para solucionar estas 5 cosas. ¿Cómo nos vamos a comunicar mejor? ¿Cómo vamos a tener una mejor sexualidad? ¿Cómo vas a ser o vamos a ser mejores padres? ¿Cómo vamos a perdonar el pasado? Y cómo vamos a tener nuevas técnicas de comunicación. Porque como tú dices que sabes todo y que es una pendejada, pues mejor te pago a ti la terapia, ¿verdad? Porque lo que yo necesito no es pelearme. Acuérdate que estamos hablando con personas inconscientes. No están conscientes de su propia ignorancia. Y eso lo dice Gerardo Smelling. Nosotros estamos en una zona de ignorancia, no porque seamos tontos o como la palabra lo dice, ignoramos, pero ignoramos verdades. Cuando tú lees un libro, nosotros ignorábamos esto y a través de leer el libro adquirimos conocimiento. Entonces salimos de la zona de ignorancia y llegamos a la zona del conocimiento.
Eso es lo que él dice que es la inconsciencia. No estoy consciente que existía este libro y esta información, y hoy que lo conozco, mi mente está cambiando. ¿Qué es lo que nos pasa? Ignorábamos a Dios, cuando lo empezamos a conocer, nuestro panorama de Dios cambia y lo creemos y nos cae bien y queremos estar cerca de Él. Ignoraba esto, lo conozco. Ignoraba esto, lo conozco. Entonces, mi cuestionamiento con ella, le dije, bueno, pues dile a tu marido que si para él es una tontería ir a preguntarle a alguien cómo tener ayuda, pues que juntos, o que él te dé respuesta sin atacar, porque tú me estás diciendo que tú sabes, o que es una tontería preguntarle a alguien. Nosotros los terapeutas no somos las personas de las mejores experiencias o vivencias, o que la historia de vida ayuda, sí, pero lo que hace un terapeuta es una persona que ya se leyó pinche 1000 libros y que te va a dar las herramientas y te va a evitar que tú los leas los pinche 1000 libros, o que ya se equivocó mucho, como en mi caso, y para mí es más fácil, junto con la experiencia de vida y el conocimiento de libros, evitarte el sufrimiento. Lo dice la literatura de AA. Si tú vas y escuchas a través de la voz de otros, no solo la voz del testimonio, sino la voz del conocimiento, tú te puedes ahorrar muchos años de sufrimiento, porque vas a adquirir un conocimiento que no tenías y que te va a dar herramientas para solucionar tus problemas. Pero si tú crees que solo puedes y no te quieres ahorrar esos años, pues dale, no importa, dale. Pero te felicito, la verdad, Ernesto. Creo que empezar la terapia así es difícil, pero es bien bonita. Nomás aguanta unas 4 o 5 sesiones, que son las dificilonas, y luego ya como que vas en cuesta arriba y luego ya vas más parejito. María Estela, hoy me pasó algo muy curioso. Hora de California, estaba puntual para escucharte y no aparecías, y luego me di cuenta que acá ya habíamos cambiado el horario. Ay, sí, María Estela, quiero avisarles a todos. Pues resulta que en México no vamos a tener cambio de horario, según entiendo. Si alguien sabe, pues avísenme cuándo. Pero según yo, nosotros no cambiamos de horario en México este año y forever. En Estados Unidos ayer cambiaron de horario, por lo que a mí se me mueve casi toda mi agenda. Pero ya no, en California, que lo normal eran 2 horas, pues ya no vamos a estar a 2 horas, vamos a estar a 1 hora de diferencia de aquí hasta noviembre, creo, si no estoy en lo incorrecto, hasta lo que yo entendí. Entonces, dependiendo los cambios o las localidades donde ustedes se encuentren, por ejemplo, creo que en algunas localidades quedaríamos con los mismos horarios, no sé. Yo me acuerdo, Miri, ahorita que vi que dejó un comentario, Miri está en Chicago, y creo que Chicago y Guadalajara tenían la misma hora, hasta donde entiendo. No sé si ahorita con el cambio de horario sigamos teniendo la misma hora o no. Entonces, pues es una semana de adaptarnos, ¿no? Pero las transmisiones van a ser hora centro de México. Entonces, pues para que chequen sus diferentes localidades en Estados Unidos. Margarita Rivera, saludos. Carlos González, saludos. Mi querido Humberto Michel, saludos igual, te mando un abrazo muy grande. Diana Alexandra Peña, ¿cómo hacemos para parar la rumiación? Diana, pues yo creo que es una práctica bien grande. Hoy estaba viendo un video de María Alonso Puig. Ay, estoy muy emocionada porque viene a México, pero vi que es un evento como de muchos expositores y muy caro. Pero los que estén en la Ciudad de México y quieran ver, va a estar María Alonso Puig, uno que se llama Ismael Cala, y hay como unos 8 más que no conozco, la verdad. Entonces, a Ismael Cala sí lo he escuchado, a María Alonso Puig, Efren no sé qué, que de Colombia también lo he escuchado, y todos los demás no los conozco. Pero va a haber un evento en abril, creo, en la Ciudad de México. La verdad es que espero que María Alonso Puig dé algunas conferencias fuera de ese evento en México. Bueno, eso ya ven cómo divaga la pinche mente. La rumiación creo que es un hábito mental muy malo que tenemos y que tenemos que educar nuestra mente. Entonces, creo que cuando nosotros tenemos estos diálogos o
hábito de estar piense y piense y piense y piense y dialogando tú con tu locura y aventándote tus pláticas interminables. Yo me acuerdo que en mis épocas locas, fíjense qué tan loca estaba yo. Yo sí llegué al punto de hablar sola, ¿eh? Yo tenía un maestro, un psiquiatra, que nos estaba dando en el diplomado, y entonces él decía que había niveles como de locura, ¿no? Entonces él decía que el primero, y es el normal, que no se considera locura, pero es estos diálogos internos, ¿no? Yo en silencio me dialogo y me contesto, eso es normal. Dice, pero luego conforme el ruido interno se va aumentando, llega un momento en que ya no te basta con solo hacerlo en silencio e internamente. Empiezas a hablar solo. Y yo empecé a hablar, yo había momentos en que hablaba sola, ¿eh? O sea, me platicaba, me contestaba, estaba haciendo cosas, iba manejando y me hablaba sola y me contestaba, y él decía, ya es como otro nivel de locura mental. Y yo dije, lo tengo, o lo tuve, ¿no? Y luego decía, y cuando ya hablar solo no es suficiente y traes mucho ruido mental, que es algo que se llama verborrea en psicología, entonces este ruido lo trasladas a todos los ámbitos donde vas. Significa que cuando tú estás con un amigo o en una conversación, no dejas hablar a nadie, y tú hablas y hablas y hablas y hablas y hablas y hablas y hablas, porque ya tu nivel de locura ya no es interno, ya no es hablar tú solo, ya es hablarlo en todos lados y donde estés. Si te importa la madre, si la gente quiere o no escuchar tus historias, tú las cuentas y hablas. Y luego ya, siguiente nivel, a donde quiera que vayas, donde quiera que estés, hablas de lo mismo. No tienes otro diálogo más que lo mismo. Tú chécale en qué nivel estás. Yo sí llegué a todos, pero es esta rumiación interna que no sabemos parar la mente. Entonces empieza con algo poquito, y luego yo, si les digo, hablaba sola, y luego hablaba todo el tiempo y no me callaban, y en todos lados hablaba de lo mismo, que yo creo que es cuando ya enfadaba a todo mundo, ¿no? Iba con mis amigos y mis problemas, mi casa, mis problemas, el trabajo, mis problemas, otros amigos, lo mismo. Y son ese tipo de personas que ya no quieres hablar con ellos, porque qué enfado a alguien que todo el tiempo se esté quejando, qué enfado a alguien que todo el tiempo se victimice, qué enfado estar con alguien que todo el tiempo hable y no te deje hablar, y que solo hable de su vida y sus problemas y no haga nada para solucionarlos, que es lo peor del caso. Entonces, yo era de esas. Hoy en día, gracias a Dios, me dedico a escuchar. Y creo que ha sido parte como de lo que yo he sanado. Y creo en esta parte, mi querida Diana, que a la rumiación tiene que ver con detener estos diálogos internos, enfocarte en lo que decíamos en sesiones anteriores. Enfócate en el presente, enfócate en el aquí, enfócate en el ahora. Llegarán los diálogos y sí, pero ahorita no te voy a pelar, ahorita estoy aquí. Porque la rumiación es que aunque tu cuerpo esté en el presente, tu mente divaga. Entonces tienes que educar a tu mente a estar en el aquí, en el ahora, en el presente. Espero haber contestado. Mi querido Rafa, un abrazo hasta Canadá. Gabriela Gutiérrez, siempre me acuerdo de tu video, tu mente te miente. Cuando la mente me quiere engañar, y también lo comparto. Ay, gracias, Gaby. Ese video tiene un chorro de años. Pero sí. Ya se me perdieron. Gracias, Gaby. Dubiges Anchoco, ¿cómo se llama el libro que estás leyendo de María Alonso, por favor? El libro se llama, ahorita vamos en el capítulo 9. El libro consta de, creo que son 20 capítulos. Vamos a la mitad, de hecho. Reinventarse, tu segunda oportunidad, María Alonso Puig, edición Planeta. Esta es la baratita, pero así se llama, Reinventarse. Creo que el siguiente libro que vamos a leer, bueno, no, estoy decidiendo dos, porque hay uno que sí me gusta mucho, que a mucha gente sé que no les va a gustar, pero los pondré a votación. Pero así se llama, Reinventarse, tu segunda oportunidad, Mario Alonso Puig. Enriqueta Delgado, Rebe, una oración para seguir con mi conversión. Cuenta con ellas, Enriqueta. Creo que estamos en una etapa muy buena de conversión. La Cuaresma es una etapa muy fuerte, muy buena. Aprovechémosla. Vivamos ese encuentro con Dios. Aunque decía mucho un
Ay, un guía espiritual que yo tuve. Pobrecito de Jesús, cada año lo matamos y no le creen. No le creen que se murió por ti. No le creen que vales todos esos litros y litros de sangre. Tú no crees ser digno de que alguien dé la vida por ti. Porque como estás en estos diálogos negativos, victimescos, culposos, no le crees a Dios. Y aparte porque creo que no hemos tenido un encuentro con Dios real que nos haga de sentirnos dignos, liberados, sanos, limpios. Que entendamos tanto espiritualmente como mentalmente que el pasado no existe. Y que si tú te empiezas a reinventar, tú puedes ser una persona nueva. Aunque los demás recuerden el pasado, tú tendrías que aprender a vivir sin cargarlo. Y la rumiación, creo que como decía un poquito Diana, pues la rumiación nos regresa al pasado todo el tiempo. Así es que creo que la Semana Santa es una joya, ¿eh? A mí es así como disfruto la Navidad y me encanta y me escucharon, esa época me encanta la Semana Santa, me gusta mucho. Se me hace una de las oportunidades para interiorizar mucho, sí me meto mucho a veces como en lo que es el Viernes Santo, en esta parte reflexiva. Me cuestan mucho, lo digo a veces, pero sí, los ayunos. Encontré un artículo buenísimo sobre por qué ayunar, y cuando lo entiendes de manera espiritual, tengo ganas de hacer un programa de esos, pero tampoco he tenido la claridad de poderlo explicar. Ya dije esto, ya contesté. Sandra Padilla, Blanca, Sara Ramos, saludos desde Sayula. Irma González, mi querida Miriam, buenas noches, te mando saludos y abrazos, me hace falta escuchar tu voz, ya me había perdido algunas semanas. Mi querida Miri, espero y nos diga si cambió el horario o no allá. Diana Alexandra, saludos, mi querida Chio, te mando un abrazote, te quiero mucho. Blanca Alonso, saludos, gracias por lo que me dices. Ernesto Gutiérrez, ay, gracias por lo que me dicen, no me eleven el ego, pero sí, eres buena consejera y gracias por recordarme, y vamos, si hay páginas que espero me ayude mucho, te sigo, gracias a ti. Mi querida Katia, últimamente me pasa que entro en conflicto con dos personalidades que me cuento de mí, y aunque quiero soltar la personalidad que no me gusta, en ocasiones me cuesta. Esas personalidades las tenemos todos, En un libro que se llama La paradoja del chimpancé dice que a veces tenemos esta lucha entre dos personalidades. Creo que todos los seres humanos tenemos como nuestro lado luminoso del angelito y el diablito que está acá, ¿no? Y esto viene desde Platón, Aristóteles, la filosofía, los grandes filósofos hablaban de este ser o no ser. Y todos tenemos estas luchas. Yo lo que te diría, mi querida Katia, y creo que hay un cuento que dice del que llega con ay, no me acuerdo cómo se les llamaba, como de esos de los jefes de los indios, de una tribu, pues, y que le decían, y que él decía o daba esta metáfora que dentro de nosotros había un lobo bueno y un lobo malo, y que el resultado es el lobo que tú alimentes. Entonces, como yo siempre lo he dicho, mi lado oscuro, yo que soy muy del Star Wars, a mí me gusta mi lado oscuro, no me peleo con él, pero estoy bien consciente de lo que soy capaz. No lo rechazo, pero lo tengo dominado. Me costó muchos años, pero lo tengo dominado. Y me enfoco en desarrollar esta parte. El sábado nos juntamos unos primos que teníamos, pues creo que es la primera vez que nos juntamos, con eso les digo todos, ya de grandes. Y entonces la plática era así como de, pues apenas nos estamos conociendo, porque pues convivíamos más de chicos y con nuestros padres, hubo una reunión familiar en enero, y optamos porque vamos a hacer una reunión sin nuestros papás. O sea, dijimos, vamos a hacer una reunión chida y no vamos a invitar a nuestros padres, ¿no? Vamos a juntarnos los puros primos, sin nuestros papás, o sea, queremos convivir sin ellos, porque ya en la plática se dio de que pues cuando no estén nuestros papás,
que ya están todos grandes, en algún punto pues tendremos que seguir fomentando que la familia se reúna, ¿no? Y entonces cuando platicábamos, yo me acuerdo que tú eras así, entonces nos daba risa porque les digo, güey, pues ya no somos así, por eso es esta reunión, es para conocernos, porque pues tenemos muchísimos años sin convivir, ese lado de la familia, y fue una reunión muy buena, rara en un inicio, pero al final todos fue de, nos la pasamos bien a gusto, y fue buena. Entonces creo que estas personalidades que mencionas, mi querida Katia, las tenemos todos. Yo creo que eso es lo bonito de los grupos de autoayuda, aunque aquí no he encontrado la forma en que puedan opinar, y debería de haber una forma porque antes había una de levantar la manita. Pero con los aportes que la gente escribe, es la parte en donde dice la literatura que nosotros tenemos esta parte de compartir nuestras experiencias y no sentirnos bichos y casos raros. Porque esta parte en que tú dices, entro en un conflicto de que tengo dos personalidades, entonces yo diría, fíjate lo que acabas de escribir, y aunque quiero soltar la personalidad que no me gusta, en ocasiones me cuesta. Voy a citar a mi santo favorito, San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona tiene un libro que se llama Confesiones. A mí la verdad en un inicio se me hizo muy elevadón y hay cosas que todavía como que no. Pero hay una parte en donde San Agustín está renunciando a los placeres. Y hay una parte en donde tiene como, yo creo que alucinó o tiene como un lapsus de locura, ¿no? Le llegó como su etapa de encontrarse con Dios y esta parte de San Agustín que todo mundo adora y ama de, hermosura tan antigua, yo que siempre te busqué afuera y estabas dentro de mí. Otra frase muy famosa en San Agustín es, tarde te amé, tanto tiempo perdí en los placeres en la carne y tarde te amé. Y llegó un punto en que tuvo un enamoramiento con Dios, ¿no? Pero San Agustín era bien mundanote, era de los, yo sí me hubiera aventado unos buenos cotorreos con San Agustín, porque le gustaba todo, o sea, era un mundano, ¿para qué le entramos en detalles? Lean el libro. Y hay un momento en que San Agustín está queriendo renunciar a la carne, renunciar a los placeres. Y hay un punto en donde él como que alucina, como que tiene estos diálogos internos. Yo creo que este tipo de preguntas que enferman, citando el capítulo, que le decían como ¿estás seguro que quieres dejarnos? ¿Estás seguro que quieres renunciar a los placeres, renunciar a la carne, renunciar al dinero, renunciar al sexo, renunciar al vino, ¿estás seguro que te quieres ir? Porque tú y yo hemos sido muy felices. Imagina, o sea, yo creo que es como estas etapas, si Jesús lo vivió en la tentación de los 40 días en el desierto, o sea, alábame a mí, ¿estás seguro que quieres ser Dios y yo te voy a apostar? O sea, creo que algo que tú mencionas, mi querida Katia, hay una personalidad que me gusta y no quiero soltar, y yo creo que estos son estos apegos humanos que tenemos, que tú analizarás y ya lo platicaremos porque creo que nos vemos esta semana. No me acuerdo si esta o la otra, ahorita checo. Pero que en algún punto es normal porque no estamos al 100% convencidos y porque esa personalidad que no queremos soltar, pues es placentera. Nos gustan los placeres, nos gusta la carne. Entonces, creo que es normal, es un proceso, estás chiquita y tienes mucho camino para soltarla. Mi querida Alicia, hola, gracias, me hiciste recordarme cuando fui al retiro y yo tengo ese síntoma de hablar mucho y quejarme, ya puse más atención. Muy bien, mi querida Alicia, verborrea, yo lo tengo pero ya estoy detectando y lo corrijo. Así es, y creo que es un poco ir aprendiendo a estar callados y callar la mente para que no estemos en este punto. ¿Cuál es la edición de ese libro, Rebe? Dice edición 35. No sé si se refieran a eso, se los voy a volver a poner. Pero es esta, edición 35.
Abajo dice, ¿qué te atreverías a hacer si supieras que no puedes fallar? Y plataforma actual dice, no sé si eso es lo que me pregunten. Ahí está mi querida Norma. Igual le tomo una foto y se la subo al rato. Saludos, Lupita Ochoa desde Rosarito, Baja California. Lupita, Rosarito cambia de, según yo, Baja California, Tijuana y parte de Baja California también cambian de horario. Yo por chismosa no. Mi querida Miri, sí cambió el horario. Sí, va a ser un show para muchos, pero bueno, 7:30 hora centro de México. Lupita Ledesma, saludos. La persona que resiste persiste, dice Alicia. No debemos resistir a nada. Sí, creo que más que nada es persistencia. Persistencia y mucha disciplina. Armida Vázquez, salí de casa y estoy regresando. Ay, no te preocupes, bendiciones en Chiapas. Pues hay que dar la repetición y si no lo ven en YouTube. Tere Martínez, acabo de ver la película de San Agustín, muy buena. Pásanos el link o dónde la viste, en qué plataforma. Yo la vi cuando existían en DVDs y pues ya ni dónde verlas. Mi querida Katia, nos vemos el 31, sí, la próxima semana. Bueno, pues son todas las preguntas por el momento, creo. Que pasen una excelente noche. Creo que esta semana nuestra gran tarea es un poco aprender a cambiar nuestros diálogos internos. En este punto, aprendan a hablarse de manera positiva y aprendamos a dejar de hablarnos tan feo. Como hemos crecido toda la vida, ya fue suficiente toda la gente que nos habló mal como para que lo sigamos haciendo nosotros. Entonces, es una práctica, sí, pero es poco a poco. Nos encontramos la próxima semana. Creo que nos quedan 2 semanas. Semana Santa y Pascua no tendremos sesiones. Pero pues creo que nos quedan 2 semanas más de tener. Llegaremos como a la mitad del libro y ya posteriormente seguiremos. Que pasen una excelente noche. Bendiciones a todos.